Muy buenas, hoy te traigo los aprendizajes y pepitas de oro que he podido extraer de este libro de aquí, Venda a la mente y no a la gente, de Jurgen Klarik. Es un libro súper interesante sobre neuromarketing y nos habla de que en el proceso de venta las personas compramos un 85% de manera subconsciente y solamente un 15% de manera consciente. Y compramos para llenar vacíos emocionales, cubrir miedos, etc. McLean, que es un neurocientífico, nos ha hablado de que tenemos tres cerebros. Tenemos en primer lugar el complejo R, que es el cerebro reptiliano, aquel más primitivo, que ni siente ni piensa, que determina la compra como una manera de supervivencia a través del código reptil. Es el que se encarga de todos aquellos instintos humanos que tenemos, de las funciones básicas que nos permiten la supervivencia. Después tenemos el límbico, que es aquel que es un gran sistema de recuerdos. Es el cerebro emocional, que nos hace que cuando olemos un perfume o un olor determinado, nos recuerde a alguna persona en concreto. Y por eso las tiendas utilizan muchas veces el olor como una manera de acercar al público. Y hay una frase que me encanta, que es: la emoción mata a la razón. Nos habla de que los cerebros, los recuerdos que tenemos en cada uno de estos tres cerebros, que son los discos duros del cerebro. Y se ha visto que este almacenamiento de la información se guarda de manera distinta entre hombres y mujeres, ya que las mujeres son bastante más emocionales que los hombres, en rasgos generales. Después nos habla del código reptil. Nos dice que las personas compramos para satisfacer ciertos deseos. Estos deseos son los de poder y dominación, los de reto, reconocimiento individual, los de placer, satisfacción, los de control, orden, los de pertenencia o aceptación social, los de seguridad o protección, los de trascendencia, supervivencia del gen, los de familia, herencia, resguardo, los de libertad, autonomía, los de exploración, descubrimiento y los de conexión con la vida. De hecho, seguramente a medida que has ido escuchando estos deseos, te han ido viniendo imágenes de productos o servicios que te ha llegado a ti la venta y dices: ah, te he cazado. En este producto lo que quiere es satisfacer mi deseo de seguridad, protección. Por ejemplo, con las alarmas de las casas. También los de libertad, autonomía, como en el caso de los viajes, de los coches. Luego también nos habla de que hay tres escenarios emocionales, como por ejemplo cuando vas a comprar una mochila, ¿no? Por ejemplo, dices: esta mochila es urbana, ¿no? Por ejemplo, es comercial, está de moda. Aquí influye la racionalidad, el sentimiento de agresividad, de libertad que me puede dar esta mochila. En segundo lugar, está en forma racional lo bonita o funcional que puede ser, y de forma emocional lo inteligente que me puede hacer ver. En tercer lugar, están los que producen la racionalidad de: uy, está de oferta esta mochila, hay un 2x1, puedo regalársela a mi mejor amigo, voy a tener y se despierta aquella emoción de pertenencia con el grupo, sentirme semejante al otro. Por ejemplo, voy a aprovechar esta oferta de 2x1, voy a regalarle una mochila para mí y otra para mi mejor amigo Jorge, por ejemplo. Lo que buscamos emocionalmente es parecernos de alguna manera u otra a nuestro amigo Jorge. Luego se ha visto que tenemos varios neurotransmisores y desde el neuromarketing se ha hecho la venta a partir de tocar estos gatillos mentales, estos neurotransmisores que tenemos las personas. En primer lugar está la noradrenalina, que es aquel neurotransmisor que se nos genera cuando tenemos estímulos novedosos. En segundo lugar está la dopamina, que es aquella molécula del placer. En tercer lugar está la acetilcolina, que es aquella que se nos genera cuando tenemos adaptabilidad, cuando podemos absorber como una esponja. Después están las endorfinas, que alivian el dolor. Y después, por último, está la serotonina, que es aquella molécula, aquel neurotransmisor que nos produce bienestar, felicidad. Y el proceso de venta se utiliza tocando todos estos neurotransmisores, o algunos de ellos. Lo que más fideliza es quitar un dolor al consumidor. Se ha visto en la trinidad de toma de decisión que en primer lugar tiene que haber un discurso de supervivencia que toque aquel cerebro más reptiliano. Después tiene que haber una atención,
con noticias negativas, que se ha visto que las noticias negativas producen mayor atención al consumidor. Y en tercer lugar, tiene que tocar la emoción. Tienen que ser historias emocionantes, historias que despierten emoción, lo que va a hacer que el consumidor finalmente tome una decisión favorable para la marca, el producto o el servicio. En siguiente lugar está el poder de las historias. Se ha visto que cuando leemos en papel una historia o un documento, tenemos un 30% más de conexión con esta historia, con este argumento. Después se ha visto que existen historias de tipo positivas, negativas y neutras. Las positivas activan el deseo, logran la acción del consumidor. En segundo lugar están las negativas, que despiertan la atención, como ya hemos visto. Y en tercer lugar están las neutras, que es como una especie de justificación de percepción que refuerza la parte racional en el proceso de venta. Después se ha visto que hay una escalera emocional de toma de decisión. En primer lugar, la que ataca al cerebro más reptil, que es la de seguridad. En segundo lugar, el confort. En tercer lugar, el placer. Y en cuarto lugar, la racionalidad. La racionalidad es en la que vemos la efectividad, la eficiencia de este producto. De la racionalidad surge el hedonismo, que es el placer, el deleite, la diversión, la identidad que tenemos con este producto o servicio. Y del hedonismo se desprende el simbolismo, que es sentirse orgulloso de esta marca, el estatus que te puede dar, la inteligencia que te puede hacer aparentar, y después cubre carencias. Después, el simbolismo que mayor repercusión tiene es la disminución del miedo. Hay una frase que me encanta, que es: los miedos generan vacíos y carencias en la vida del ser humano, y lo que buscamos son productos y marcas que llenen esos huecos. Es súper potente. Las cosas valen más por lo que significan que por lo que son realmente. Comunicación, que expresamos más con el lenguaje corporal que con el discurso verbal. De hecho, se ha visto que comunicamos un 55% del mensaje a través de la comunicación no verbal, la comunicación corporal, básicamente. Después, un 38% en la entonación, en el tono que utilizamos, y un 7%, solamente un 7% con el discurso verbal. Después se ha visto que se vende cuando tocamos los 5 sentidos del ser humano. En hombres son algunos sentidos, toman más predominancia que en mujeres. Por ejemplo, se ha visto que en tiendas aumentan más de un 18% las ventas en aquellas tiendas que utilizan música clásica. Es decir, sonidos agradables, músicas agradables. Luego también se ha visto que aumenta en un 26% la venta de casas en las que han habido animales, por el olor que queda de ellos. Luego, por ejemplo, se ha visto que en el tacto y en el olor influye mucho más en la percepción de la mujer que en el hombre. Luego también que para aumentar la venta tenemos que utilizar historias, metáforas, etc., porque actúan de pegamento para la mente humana. Y en último lugar, los dos miedos más comunes del vendedor es, primero, un rechazo de la familia, y en segundo lugar, sentirse peor vendedor, el peor de todos. Bueno, estas son las pepitas de oro que he podido extraer de este libro, Vende a la mente, no a la gente. Te lo recomiendo, es muy agradable de leer, es muy simple, tiene la letra bastante grande, utiliza mucho las negritas, muchas imágenes, ejemplos, es súper práctico. Y lo puedes llevar a la práctica en tus ventas, si estás emprendiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.